Bien, hola amigos. Bueno, hoy es 2 de diciembre del 2015. Finalmente llega diciembre, uno de los meses más alegres del año. Una feliz Navidad, desde ya les anticipo. Bien, el tema de hoy es el de la conducta omisiva en los delitos de lesa humanidad. En internet encontramos en la prensa escrita, pues por lo menos en los diferentes periódicos nacionales, que Noemí Sanín, la exministra de Comunicaciones, rindió ante la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia por los hechos del Holocausto del Palacio de Justicia ocurridos en 1985. Bueno, pues el tema de hoy va a ser ese, precisamente evocando y en un reconocido, pues, para otra vez una retrospectiva frente a lo que ocurrió hace 30 años en el Palacio de Justicia en Bogotá, cuando la toma guerrillera del M-19, en la que perdieron pues magistrados y magistrados auxiliares, dependientes judiciales, particulares, abogados, etcétera, etcétera, quienes perdieron la vida vilmente en el Palacio de Justicia, a manos pues del asunto de la toma guerrillera, y en la que el gobierno de turno encabeza el presidente Belisario Betancur, y por ese entonces están los ministros que ahora están siendo llamados por la Fiscalía. La ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ayer, quien descaradamente insiste en no pedir perdón. Lo había hecho ya Belisario Betancur frente a esta situación en la que el mal manejo que le dio a la toma del Palacio de Justicia. También han sido llamados a Enrique Parejo, quien era el ministro de Justicia de ese entonces, y falta mañana, se cita a declaración a Jaime Castro, quien era ministro del Interior. Noemí Sanín ha salido censurada frente precisamente a lo que ella en su intervención fue de censurar para que no se transmitieran por televisión, y en lugar de ello lo que hizo fue que se transmitiera un partido de fútbol. De igual manera, a pesar de eso, hubo cadenas de radio que transmitían los acontecimientos desarrollados en ese entonces, en el año de 1985. Recién graduado yo de la universidad como abogado, trabajaba ya en el Ministerio de Defensa, apenas era subalterno en un cargo en la justicia penal militar, pero eso fue algo pues que recordamos de esos 2-3 días de esa toma y la retoma del Palacio de Justicia, lo cual 30 años después ahora se está reclamando justicia, y pues tienen a 2 coroneles entre esos plazas que ya sabemos condenados por esos hechos en los que pues resultaron involucrados pues estos personajes, estos servidores públicos. Pero quien funge ahora como fiscal general de la Nación es el doctor Eduardo Montealegre Linet. Y entonces aquí viene el asunto para que revisemos desde el punto de vista jurídico académico esta figura de la conducta omisiva en los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué razón se están llamando ahora a estos exministros? E incluso puede ser judicializado también el señor Belisario Betancur por esa conducta omisiva frente a los delitos de lesa humanidad, que no son imprescriptibles. Y de hecho pues entonces se está reclamando ahora pues que hemos conocido a través de los medios de comunicación frente a esos hallazgos de cadáveres en fosas comunes de algunos empleados que pues después de tantos años se han ido identificando plenamente, y de cómo entonces hubo una cuestión desafortunada por parte de las Fuerzas Armadas, quienes tomaron a la fuerza el Palacio de Justicia, seguramente ordenado por el presidente de la República de ese entonces. El asunto es que entonces uno revisa por internet
toda la secuencia, o por lo menos en Wikimedia, observo pues aquí lo que aparece, muy bien documentado, además de la Comisión de la Verdad, que se integró por un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Aníbal, y el doctor Nilson Pinilla Pinilla, de la Corte Constitucional, quienes declaran como responsables, pues obviamente al mismo presidente, expresidente hoy, Belisario Betancur, y de igual manera entonces las Fuerzas Armadas, quienes habían hecho la retoma del Palacio de Justicia, pese a las clamor que hizo por los medios de comunicación que le hacía el doctor Alfonso Reyes Echandía, padre del ahora ministro de la Justicia y del Derecho, el doctor Yacir Reyes Alvarado, quien clamaba que se pedía que cesara el fuego, y al mismo director de la policía de ese entonces, Víctor Delgado Mayarino, y no obstante eso, pues ya conocemos la suerte que corrieron todos estos insignes magistrados, porque ahí se perdieron unas vidas considerables, además de personas con mucha trayectoria jurídica, hay de reconocerlo, por sobre todo el doctor Alfonso Reyes Echandía, el doctor Manuel Gaona Cruz, Pedro Elías Serrano. Hablamos también de, bueno, otras personalidades, el doctor Medellín, etcétera, etcétera, de quienes conocemos, por lo menos de esa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Constitucional, que integraban esos magistrados, quienes entonces habían sido amenazados de muerte, todo por el asunto pues de la que estaban revisando lo de la extradición de los narcotraficantes, recordando pues al cartel de Medellín, en el que pues finalmente se dice también por acá que es posible que el M-19 se le hubiera pagado $2 millones por Pablo Escobar, con el fin de que se desaparecieran unos archivos, o por lo menos obligando pues a la situación de la extradición, porque eran los extraditables, así llamados los extraditables, los del cartel de Medellín. Y entonces no era tanto el juicio político que le exigía el M-19 cuando se hizo la toma del Palacio, para que se hiciera un juicio político a Belisario Betancur por el incumplimiento de unos acuerdos que se habían hecho un año atrás con el grupo, la guerrilla del M-19. Pero bueno, eso es un asunto de política, un asunto de investigación que todavía está en curso, pero no es mi posición tomar algún partido en relación con los asuntos políticos, sino reflexionar desde el punto de vista académico y jurídico sobre lo que ahora entonces está abanderando el señor fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre Linet, de llamar a exfuncionarios del Estado, del gabinete, por aquella figura jurídica conocida como la conducta de omisión, la conducta omisiva, frente entonces a los delitos de lesa humanidad. Y es importante aquí entonces abordar la sentencia de unificación de tutela, la sentencia SU 1184 del año 2001, de quien fuera ponente precisamente el doctor Eduardo Montealegre Linet, quien era magistrado de la Corte Constitucional, y componían entonces quienes fallaron en ese entonces. Pues es necesario advertir que fueron los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y la doctora Clarinés Vargas Hernández, sin que existiera pues, es decir, una sentencia de unificación 1184 del 2001 para tratar el tema. Aquí lo he indicado. ¿En qué casos una omisión de la fuerza pública es un acto que no tiene vinculación con el servicio? Segundo, el tratamiento de las omisiones que constituyen comisión de delitos de lesa humanidad. Entonces, ahí viene pues todo un desarrollo importantísimo en esta sentencia de unificación de tutela,
toda vez que por ese entonces el magistrado, hoy fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Linet, quien bebió de las fuentes alemanas, y entonces aquí ya sabemos bien que ha sido discípulo de Günther Jacobs, en el famoso penalista alemán, el que crea pues en lo que se conoce dentro de la dogmática penal como la teoría de la imputación objetiva. Vamos a decir que entonces para el año 2001 esta fue la sentencia importante para introducir el asunto de la conducta omisiva de los miembros de la fuerza pública que no guardan una relación con el servicio y por ende tenían que ser investigados por la Fiscalía General de la Nación. Y es que aquí viene el caso, tristemente, de una de las cosas más atroces que ha existido en el país, que es la masacre de Mapiripán. Y entonces ahí fue enjuiciado un brigadier general, hoy condenado, Uzcategui, el general Uzcategui, quien entonces ha resultado condenado por este asunto de la masacre de Mapiripán, en la que un grupo de paramilitares en Mapiripán, Meta, asesinaron, descuartizaron y mutilaron a aproximadamente 49 personas, las cuales fueron arrojadas al río San José del Guaviare, y por esos hechos entonces ahora recientemente conocemos la sentencia de un delito de comisión por omisión, que en su estructura axiológica se asimila a la comisión, al delito de comisión. Entonces, comisión por omisión, y entonces allí ya entra en juego un tema muy conocido como es la posición de garante. Entonces, la posición de garante entra ahora dentro del estudio de la dogmática penal, de la nueva estructura de la dogmática penal, y de lo que desde el 2000, más o menos de la década del 2000 hacia acá, una vez pues que se fuera también reformado el Código Penal, la ley 599 del 2000, pues también entonces está el artículo 25 que desarrolla este asunto de la posición de garante. Pero bueno, aquí lo importante es que el doctor, el fiscal actual general de la Nación, Eduardo Montealegre, bebió de esa escuela de Bonn, Alemania, de cuando estuvo allá como becario, invitado pues por la Fundación von Humboldt, y estudia, siendo pues recibido por Günther Jacobs, y entonces tiene una formación académica. Precisamente el doctor Eduardo Montealegre Linet, al igual que el doctor Jessy Reyes Alvarado, hijo del inmolado pues Alfonso Reyes Chandía, actual ministro de Justicia y del Derecho, quien tiene varias obras sobre este tema de la imputación objetiva. Es otro alto dignatario quien también pues ha sido pues beneficiado con la Fundación von Humboldt para hacer sus estudios en Alemania sobre esta dogmática penal, y ahora precisamente entonces saca las banderas el señor Eduardo Montealegre Linet y habla y nos dice que entonces hay que establecer hasta dónde pueden haber responsabilidades penales de esos funcionarios, de ese gabinete de ministros de Belisario Betancur, en una conducta omisiva en delitos de lesa humanidad. Entonces, ayer pues se escuchó en 5 horas más o menos, duró Noemí Sanín. Mañana se sienta Jaime Castro, de quien también estaba pues allí revisando, ministro del Interior, de quien tenía, creo que su esposa
también dentro de los rehenes del Palacio de Justicia, según dice Wikimedia, y encuentro allí, pues parece ser que tenía también obviamente, fueron afectados o víctimas de esa situación, igual que el actual pues ministro Jessy Reyes Alvarado, hijo del doctor Alfonso Reyes Echandía, el presidente pues de la Corte Suprema. Bueno, bien, entonces aquí entra este tema para la responsabilidad penal, fundado en lo que se conoce como la posición de garante. Entonces decía posición de garante, y entonces se abordan todos los estudios de Gunther Jacobs en esta figura de la responsabilidad, de la delimitación de la responsabilidad penal a través de la posición de garante. Y entonces hacen un análisis muy profundo, o por lo menos tocan temas tan importantes de la dogmática penal, de la imputación objetiva, para establecerlos de la responsabilidad penal en esta sentencia de unificación, que es bueno entonces revisarla, porque asimismo como las conductas de comisión por omisión estructural y axiológicamente se asimilan a las de comisión, lo mismo entonces la situación de la conducta de omisión se asimilan entonces estructuralmente también a la misma conducta de comisión. Entonces bajo esa figura se revisan varios aspectos importantes en esta sentencia, como es el asunto del fuero integral, de quién debía investigar, en el caso de Mapiripán, al general Uzcategui, si era la Corte Suprema de Justicia, como lo establece por el artículo 235 constitucional, delitos que se relacionan con el servicio, y aún dice el parágrafo, aún delitos que una vez que no ostente la condición, su condición de militar, qué delitos podrían ser conocidos también por la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que en este estudio que aborda el magistrado ponente, doctor Eduardo Montealegre Liné, pues se termina diciendo de que no es la justicia penal militar la que debió pues conocer en últimas de la investigación por los hechos ocurridos en Mapiripán, en el Meta, para hechos ocurridos en 1997. Dice acá, cuando el asunto de la masacre de Mapiripán ocurre entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta, Colombia, que costó la vida a un número no determinado, dice acá, pero tengo información de que fueron más o menos 49 personas en esa masacre. Las Autodefensas Unidas de Colombia en la región de Urabá, pues con Carlos Castaño a la cabeza, pues habían entonces tomado una parte activa frente a esta situación en Mapiripán. Pero entonces establecer quién es el competente para la investigación del general Uzcategui, finalmente la Corte en esta sentencia, la Corte Constitucional, declara la nulidad y entonces ordena al Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con sus orientaciones o su obiter dicta y la ratio deciendi de la sentencia, para que entonces se despida la sentencia en su lugar, ordenando entonces que la investigación contra el general se enviase a la Fiscalía General de la Nación, porque frente a estas conductas de omisión, entonces no guardan ninguna relación con el servicio cuando se tratan pues de delitos de lesa humanidad. Entonces ahí se desarrolla todo el tema pues de dogmática penal, y es bueno pues volver a retomar este asunto de la posición de garante, porque ya había hecho un video sobre ese tema cuando pues revisábamos titulado como la posición de garante de las conductas de omisión, de comisión por omisión, las de comisión por omisión, ¿no? Y las conductas omisivas frente a los delitos pues de lesa humanidad. Y entonces tengo aquí pues en
en mi guía que he hecho sobre esta sentencia, la situación que se analiza más concretamente, pues estoy revisando, es lo de la posición de garante dentro de la dogmática penal de la imputación objetiva, la teoría de la imputación objetiva, que se fundamenta pues en la posición de garante. Entonces encuentro que en la página 29 de la sentencia ustedes van a encontrar el tema concreto de la posición de garante. Entonces en la página 29 encuentra el título de posición de garante, ¿no? Deberes de seguridad. Entonces habla de los deberes de seguridad en el tráfico y deberes de salvamento. Este es un tema muy importante porque vamos a mirar aquí ahora cómo este tema pues actualmente se edifica pues todo lo de la dogmática penal de la teoría de la imputación objetiva. En ese sentido pues se dice que si bien la Corte Suprema hasta el 2001, la Corte Suprema de Justicia no se había hecho, no se había considerado de manera expresa el tema de las conductas de omisión, y entonces pues a ella solamente de pronto se había ya proferido una sentencia muy importante en materia de la justicia penal militar, que es la sentencia C-358 de 1997. Esta providencia es del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. En la década del doctor Gaviria, pues sale esta sentencia C-358 en la que se determina lo de la competencia en la justicia penal militar. Y entonces, por eso se dice en esta sentencia 1184 del 2001 que nunca se había hablado la Corte Suprema de Justicia ni la Corte Constitucional en relación con las conductas omisivas. Siempre se había hecho alusión, era a las conductas por corporación, pero las de omisión era poco lo que se conocía en torno a ella. Entonces ya después, digamos que tenemos que dividir frente a lo que ocurrió con el Código Penal del 80 y en la cuestión de lo que se conoce hoy como posición de garante del artículo 25 actual del Código Penal del 2000, cuando entonces cambia la situación de la figura de la posición de garante. Entonces, frente también al desarrollo de la Corte, de la Carta Política de Colombia de 1991, que también entonces dice que Colombia es un estado en que se funda en la solidaridad, y entonces el artículo 95 establece también de solidaridad, se habla de algunas tipo de solidaridad de los ciudadanos que integran esta patria. Entonces lo que resalto acá sobre el concepto de garante, de la posición de garante, es que este concepto de garante dice: el principal representante de un criterio material fue Armin Kaufmann, un alemán también, penalista alemán. Y entonces encuentro yo en esta sentencia de CU 1184, si ustedes revisan el ítem número 14, ya en la página 30, que dice así concretamente: el juicio de imputación se fundamenta en la delimitación de ámbitos de competencia. Entonces ya se adentra aquí la Corte Constitucional, con ponencia del doctor Montealegre, a hablarnos sobre que en derecho penal en la actualidad, se refiere al 2001, pues dice: actualmente
la imputación se fundamenta, el juicio de imputación se fundamenta en la delimitación de los ámbitos de competencia. Y entonces abro comillas, dice: solo se responde por las conductas o resultados que debo desarrollar o evitar en virtud de los deberes que surgen de mi ámbito de responsabilidad y que se desprenden de la posición de garante. Entonces vuelve otra vez el tema de la posición de garante. Y entonces dice así: lo demás, salvo los deberes generales de solidaridad que sirven de sustento a la conducta punible de omisión por desocorro del Código Penal, no le conciernen al sujeto, no es de su incumbencia. Esto ya lo decía Gunther Jacobs. Ahora, miremos que aquí entonces se hace alusión en este tema de el actual derecho penal sobre la posición de garante, pues a la escuela llamada la escuela de Bonn. La nueva escuela de Bonn, dice en la página 32, dice: actualmente la moderna teoría de la imputación objetiva, nueva escuela de Bonn, y ahí se cita entonces a Gunther Jacobs, a Lesch, Pavlik, Musik y Belin. Y dicen que estudian el problema desde una perspectiva distinta a como la examinó Armin Kaufmann. Las posiciones de garante se encuentran entonces en la estructura social. Allí entonces viene un punto importante a tener en cuenta sobre este tema de la posición de garante, que ella se fundamenta en la estructura de la sociedad, que es como lo indica pues Gunther Jacobs. Entonces, cuando se toca este tema, entonces empieza a decirse que, y ya lo explicaba en una conferencia anterior, que al derecho penal, dice aquí, citando pues estos estudios de Gunther Jacobs, dice el doctor Eduardo Montealegre, en la página 31 leemos lo siguiente, dice: al derecho penal, ¿dónde surge el estudio de la responsabilidad penal? Entonces, en la posición de garante. Y entonces aquí se tienen que mirar dos conceptos. Uno, la creación de un riesgo, y también en materia institucional. Entonces, uno en cuanto a la creación de riesgo y lo otro es en cuanto a lo institucional. Paso a explicar eso. Miren, dice que cuando dice aquí, citando pues para mirar este tema de la creación del riesgo y lo institucional, dice el doctor Eduardo Montealegre, o escribe ahí en la página 32, que como la posición de garante obedece a la estructura social. Esto hablamos entonces de la estructura social, o la interacción, llamémoslo así, la interacción social. Entonces se debe comenzar a hablar de dos temas. Uno, de la competencia por organización. Entonces dice, esto sale así: competencia por organización. Y también toca el asunto de la competencia institucional. Entonces, dos, competencia institucional. Lo que pasa es que yo les pido que me tengan paciencia con este tema, porque esto no es nada fácil. Pero si lo miramos así, machucadito y despacio, lo vamos a entender mejor. Yo tengo que hacer pues el análisis de la sentencia para llegar a las conclusiones finalmente de lo que está sucediendo hoy en día con el llamado que están haciendo a responder por parte del fiscal general de la Nación. ¿Y por qué lo está haciendo? Por eso es que este tema lo voy a agotar no solamente obviamente en esta clase, sino vamos a dividirlo en varias sesiones para irlo entendiendo un poco mejor. Entonces, sigo con este asunto de
del fenómeno de la posición de garante es la base para poder entender entonces el tema de la conducta de comisión por omisión. Y ahora pues la conducta omisiva frente a los delitos de lesa humanidad. ¿De por qué entonces? Es un tema que ya no ha prescrito y es el llamado que se hace a que se respondan frente a estos delitos del holocausto del Palacio de Justicia. Dice que entonces, ¿qué es este asunto de competencia por organización? ¿Eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver es con la libertad de configuración del mundo. Es decir, que se crean riesgos en esa configuración del mundo, se van a crear riesgos frente a los bienes jurídicos, ¿no? Entonces, si hay una creación de un riesgo, uno puede tener una posición de garante, adquirirla por la competencia dentro de la organización. Y entonces aquí tiene que ver con la creación del riesgo, ¿no? Entonces, la creación del riesgo a los bienes jurídicos, claro. Él da el ejemplo aquí de aquella persona que abre un hueco al frente de la casa porque está haciendo unas obras, pero no toma la precaución de colocarle un cincho, que llaman así, de prevención, y no deja un bombillo encendido con el fin de evitar que alguien se vaya a ese hueco y se cause una lesión a un bien jurídico. Entonces empezamos a hablar de la competencia por organización, y aquí entonces estamos hablando de la sociedad del riesgo. En general, todo es riesgo. Riesgo desde que usted se monta al carro, riesgo desde que usted se sube en el ascensor, riesgo desde que usted entra a una piscina con su hijo, riesgo en cuanto, bueno, en fin, en la sociedad todos son riesgos. Riesgo cuando usted se sube al avión, riesgo cuando usted toma el autobús, bueno, en fin, todo es cuestión de riesgos, y por eso es que les va muy bien a las compañías de seguro, porque todos hoy estamos tratando de mantenernos asegurados frente a los imprevistos, las calamidades, y eso entonces hay una clasificación de riesgo allí. Hay una clasificación de riesgo, aquellas que son, pues no son previsibles, que no son obra de la naturaleza humana, de la naturaleza, no de la condición humana. Ya lo que atañe a la creación del riesgo del bien jurídico personal, o sea, la persona que crea ese riesgo jurídicamente, es que empieza entonces a tocar con los bienes de las demás personas. Entonces, por eso se habla de la competencia entonces por organización. Primer fundamento de la posición de garante. Dentro de lo que se conoce pues competencia por organización, es la creación de ese riesgo jurídicamente desaprobado. Y entonces dice aquí que cuando se crean esos riesgos, existen unos deberes de seguridad en el tráfico, y ahí entonces se dan los llamados deberes de salvamento, que es el conocido del pensamiento de la injerencia. O sea, tengo que revocar ese riesgo. Si yo creo ese riesgo al colocar entonces abrir un hueco al frente de la casa, si yo dejo apagada la luz y no le coloco algo para advertir que se puede ir a ese hueco, entonces no estoy creando salvamentos de voz, no estoy realizando actos encaminados a revocar el riesgo. O sea, lo que se conoce como deberes de seguridad en el tráfico o deberes de salvamento. Si alguien se llega a ir al hueco y accidentándose, produciéndose una lesión en el cuerpo o aún falleciendo por esa situación, pues debo responder entonces en el ámbito penal. Entonces allí se da porque este tiene su fundamento, esta competencia por organización, no es en la solidaridad, sino en la creación del riesgo. Ojo con eso. Esto no tiene que ver no con solidaridad, sino con la creación del riesgo. Mientras que la competencia institucional, su fundamento es la solidaridad. Miren, entonces vamos viendo esto, la solidaridad. En la competencia por organización es la creación de un riesgo, ¿no?
al bien jurídico, mientras en el institucional hablamos que el fundamento es la solidaridad. ¿Eso qué significa? Que dentro de esa competencia por institucional, por ejemplo, la relación padre-hijo, yo no estoy creando un riesgo, pero sí debo evitarlos. Y ahí nos surge la solidaridad. Si mi hijo, alguien le va a causar un daño, una violación, o se va a cometer algún atentado utilizando un arma de fuego, y yo no evito esa situación, tengo que responder porque estoy dentro de la solidaridad institucional. Y asimismo se refiere ese asunto a los servidores públicos, con más razón dentro del artículo 2 de la Constitución Política colombiana, pues establece entonces cuáles. Dicen allí que los funcionarios deben responder por acción y por omisión. Bien, entonces seguimos allí. Mire, esta competencia, los deberes que surgen dentro de la competencia por organización son conocidos como deberes negativos. Es decir, debo evitar causar un daño antijurídico con la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y que ese riesgo desaprobado se concrete en el resultado finalmente. Mira, la cuestión parece compleja, pero no es tan compleja. Y entonces algunos detractores de esta imputación objetiva dicen, no, pues es que esta imputación es objetiva dentro de la gramática penal, esto tiene que ver más con las conductas culposas o conductas imprudentes, porque entonces allí sí se puede explicar el fenómeno de la creación del riesgo, del deber objetivo de cuidado, y etcétera, etcétera, de que se ha manejado tradicionalmente sobre el delito imprudente. Sin embargo, el asunto va más allá, porque según pues Günther Jacobs, pues no hay una diferencia esencial entre lo que es por acción y por omisión. Todos dentro de la imputación objetiva, todos, ahora como vamos a mirar, se apuntan a establecer la responsabilidad penal, pero desde ese ámbito de responsabilidad que surge según mi posición de garante de, como les dije ahora, conductas que debo desarrollar o evitar. Y entonces ya voy terminando aquí, dejemos esto aquí por cuestión del tiempo, 45 minutos, les pido el favor para poder entonces ir entendiendo este asunto que analiza la sentencia, pues según el análisis a la sentencia de CU 1184. Pero voy a dejar entonces el tema solamente aquí dentro de la competencia por organización y seguimos después con la competencia por institucional. Entonces, recordemos, la competencia por organización es por la creación de un riesgo a un bien jurídico. Yo creo el riesgo. Entonces allí son los deberes conocidos como deberes negativos. Dice, su contenido es no perturbar o inmiscuirse en ámbitos ajenos. Yo debo entonces evitar inmiscuirme en ámbitos ajenos. No puedo crear riesgos para los bienes jurídicos ajenos. Entonces, ahí podemos ir entendiendo que cuando esa posición de garante pues surge dentro de esa competencia llamada por organización, porque es la interacción social frente entonces a lo que comúnmente se desarrolla en usted como ciudadano dentro de esta sociedad, frente entonces a la creación de riesgos de bienes a bienes antijurídicos. Entonces no solamente hablemos que el asunto pues de aquel que abre el hueco y lo deja sin cumplir con los deberes de tráfico o de salvamento, sino también de conductas antijurídicas de lesión a los bienes jurídicos, llámese el hurto callejero, llámese de conductas sexuales, el homicidio, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la creación de riesgos a bienes jurídicamente. Y eso entonces toca temas también, como vamos a revisar muy bien aquí, sobre que no importa nada, o no guarda relación para nada en relación si es con autoría o participación, si es por acción o por omisión, si es con dolo o imprudencia, si es tentado o consumado. No, ahí el desarrollo que se tiene en cuanto a la responsabilidad penal como tal
es lo que les dije al inicio y aquí dejamos entonces en este punto, repitiendo lo que les dije aquí al principio, que está en el punto, en el ítem 14. El juicio de imputación se fundamentará en la delimitación de ámbitos de competencia. Solo se responde por las conductas o resultados que debo desarrollar o evitar, en virtud de los deberes que surgen de mi ámbito de responsabilidad y que se desprenden de la posición de garante. Muy bien, dejemos, amigos, allí. Entonces seguimos con este tema. Recordemos que pues la revisión de esta sentencia de CU 1184 del 2001 es por la situación actual del llamado que se ha hecho a los funcionarios frente a conductas, a revisar conductas de omisión, de delitos de lesa humanidad. Porque ya pues el caso de Mapiripán, del general Uzcategui, pues es comisión por omisión, que estructuralmente y axiológicamente es la misma comisión. No hablamos de omisión impropia, pues, prácticamente, no de omisión propia, que es algo muy diferente. Pues muy bien, ahí iré explicando un poco más detallado este asunto para que lo puedan ir entendiendo dentro de esta sistemática. Yo sé que a muchos les ha gustado, ven los videos que tengo y he logrado por lo menos darme a entender, y eso para mí es maravilloso, que por lo menos haya gente que diga, mire, con usted entendí lo que no pude con los profesores de la universidad. No sé, pero realmente el asunto es saber transmitir la idea y darla a conocer poco a poco. Téngame paciencia y verá que vamos llegando bien chévere a este asunto. Pues vayan viendo ese video por ahí que ya tiene una secuencia alta, una frecuencia alta de visitas, que es el tema es de la imputación objetiva, teoría de la imputación objetiva en la dogmática penal. Entonces, que era una cuestión sucinta, digo yo, pero que obviamente eso no es tan sucinto, es un tema bien complicado, álgido, difícil, pero así podemos irlo entendiendo y nos vamos metiendo en este cuento chévere de la teoría de la imputación objetiva de Gunther Jacobs, y que ahora entonces tenemos por lo menos dos funcionarios que conozco muy bien, porque tienen estudios sobre esto, libros sobre esto, que son precisamente Eduardo Montealegre Liné y Reyes Alvarado. Bueno, vemos aquí entonces por cuestión del tiempo.